No veo a España preparada para un partido realmente liberal. ¿Tú la ves preparada, España? Sobre todo por la desafección política que hay con los partidos tradicionales, otra vez a día de hoy, o con los partidos más nuevos, pero que también generan desafección, ¿no? ¿Ves posible ese cambio? A ver, yo suelo decir que el triunfo de las ideas liberales no llegará cuando un partido libertario llegue al poder, sino cuando el discurso liberal se vuelva transversal entre todos los partidos políticos. Es decir, hasta cierto punto, el hecho de que hasta ahora haya sido un tabú, y por desgracia ha dejado de serlo, que el Estado español tenga participaciones industriales en empresas privadas, eso era un triunfo liberal. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo, bueno, salvo quizá Podemos, pero el PSOE, por ejemplo, aceptaba que el Estado no tenía que tener participaciones industriales. Que ahora se haya dado la vuelta a ese discurso es una derrota liberal. Pero a lo que me refiero es, necesitamos más de estas cosas, más de consensos mínimos que todos los partidos acepten y que en realidad sean máximos del pensamiento liberal. De la misma manera que hoy nadie cuestiona, al menos no demasiado, eh, también aquí cada vez más, pero bueno, en general, la libertad de expresión o la libertad de asociación o la libertad religiosa, que esto eran caballos de batalla históricos del liberalismo y hoy pues, más o menos todo el mundo los acepta, pues lograr eso mismo con las libertades económicas. Entonces, yo siempre he dicho esto, pero al menos el caso de Milei en Argentina nos muestra que puede haber quizá otro camino. Soy muy escéptico porque se han de dar muchas condiciones para ello. De hecho, ahora mismo estoy escribiendo el prólogo para el primer libro que va a publicar, bueno, el primer libro, la biografía, digamos, que va a publicar Javier Milei en España con Deusto. Y un poco reflexiono sobre estas cuestiones, ¿no? La enorme dificultad que va a tener Javier Milei para aplicar una revolución libertaria en Argentina, a pesar de haber ganado las elecciones. Pero bueno, en principio, parece que se abre otro camino. El problema, y ya respondiendo más en particular a la pregunta, es que ese camino se ha abierto en Argentina por las condiciones excepcionales Hmm. de Argentina. Es decir, yo creo que Javier Milei jamás hubiese ganado las elecciones, no al menos como las ha ganado, si Argentina hubiese tenido una situación económica más o menos estabilizada. ¿Por qué? Pues porque primero sus ideas no habrían penetrado tanto, es cuando las cosas van mal, cuando te empiezas a plantear, bueno, ¿y por qué van mal? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué ha fallado históricamente aquí? Cuando las cosas van bien, pues aceptas el statu quo. Y entonces, de entrada, mmm, no habrían penetrado tanto las ideas libertarias como han penetrado, gracias también al genio y a la habilidad de Javier Milei para transmitirlas, eso es incuestionable. Y por otro, tampoco mucha gente habría sido proclive a aceptar esa alternativa frente a lo existente. Entonces, claro, en España a lo mejor esas ideas se hubiesen podido prender en el año 2013, 2014, que es cuando surgió Podemos. En Argentina tuvieron o han tenido a Milei y nosotros tuvimos a Podemos, que es una desgracia que haya sido así, porque si en 2014 hubiese surgido una especie de Milei, pues ahí no sé si habría conseguido llegar a la presidencia de España, porque es muy complicado, como hemos visto, pero desde luego sí podría haber tenido una ventana de oportunidad para colocar en la esfera pública su discurso. Hasta que no venga una crisis dura en España, y ojalá no venga, no estoy deseando que venga, estoy diciendo, hasta que no venga, no creo que haya otra ventana de oportunidad para discursos como el de Milei. Y además que ha de ser ni para discursos como el de Podemos, dicho sea de paso, por eso también la extrema izquierda está como está. Eh, pero además ha de ser una crisis relativamente persistente, porque démonos cuenta de que Podemos surge en 2014-2015, cuando ya llevábamos 5 años de crisis. Hmm. No surge en 2009 ni en 2010. Pues claro, los primeros años de una crisis la gente dice, bueno, esto va a durar poco, aguanto, no voy a echar por la borda todo lo que ha funcionado hasta ahora. Pero claro, cuando ya llevas 5 o 6 años y la perspectiva es que esto vaya a seguir así, sí que dices, bueno, pues vamos a probar otra cosa. Entonces, otra crisis de esas características, yo no sé si va a tener España en las próximas, no sé, iba a decir décadas, a lo mejor es mucho decir, pero desde luego en la próxima década. Y yo eso lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado, pero eso no significa que no haya que seguir dando la batalla de las ideas para que, al menos, para dar los golpes antiliberales que van surgiendo desde la política y, si es posible, colar algunas ideas liberales entre la población y a través de la población en los partidos, poniéndoles camisas de fuerza para que no se excedan o incluso para que remen en favor de la libertad, pues tanto mejor. Pero eso, un Milei
o un nuevo Pablo Iglesias, me da igual, por verlo desde la otra perspectiva, creo que no va a surgir en los próximos años en España y que no tiene oportunidad de surgir. Mira, una de las cosas que comentaban por aquí por el chat antes, en relación con este debate liberal y de las ideas de Milei y demás, como que chocaba mucho que Milei esté frontalmente contra el aborto, siendo libertario, liberal y demás, y que cómo veías esto tú desde tu posicionamiento liberal. Yo, yo eso a mí no me choca tanto, me choca más y sí que ahí sería más crítico que esté en contra, por ejemplo, de la despenalización de las drogas o que esté en contra de la libertad migratoria. Creo que esos son temas donde sí hay, con más claridad desde mi punto de vista, una incoherencia, bueno, un acompasamiento político, si lo queremos, claro por parte de mi ley. En el tema del aborto, yo creo que el tema del aborto es uno de los temas más complicados, no ya para el liberalismo, sino en general para la filosofía política, porque al final en el aborto hay dos derechos que entran en conflicto. Uno es el derecho de la mujer a no gestar a, a ese, a ese feto que tiene en sus entrañas y otro es el derecho del feto a poder desarrollarse y vivir y respetar, por tanto, ese potencial derecho a la vida. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Pues desprotegiendo al feto y considerando que el derecho de la mujer a no gestar tiene preferencia sobre el derecho del feto a desarrollarse y nacer y vivir. Eh, pero es verdad que dentro del liberalismo ha habido pues, pensadores que han defendido que el derecho al aborto no es tal derecho porque ese feto no ha entrado ahí de casualidad. Ha entrado ahí porque dos personas adultas han hecho algo determinado que ha concebido a ese primero embrión y después feto, y por tanto, de la misma manera que si tú colocas a una persona, en este caso a un ser humano, no todavía desarrollado, pero un ser humano, porque es un ser de la especie humana en una situación de indefensión, tienes una responsabilidad para con él, pues la madre y el padre, porque muchas veces se dice, no, solo la madre tiene responsabilidades, no, los dos tienen responsabilidad para con permitir el desarrollo de ese embrión. Yo creo que esa es una postura liberal defendible, donde lo que prima es el derecho a la vida del embrión frente a otra consideración, ¿no? De la misma manera que veríamos aberrante que una madre o un padre dijera de un niño nacido, pues, oye, no te voy a alimentar, tú verás lo que haces, pues con el aborto se puede tener una perspectiva similar si tú consideras que el derecho a la vida, que la personalidad empieza con la concepción y que por tanto los derechos a la vida empiezan desde el día uno de la concepción. También entiendo que haya posturas contrarias a este planteamiento y a favor del aborto desde dentro del liberalismo, las hay. Mm. Pero lo que quiero decir es que, no, que en el caso del aborto la postura de Milei no es tan claramente contraria al Al liberalismo. liberalismo. Ujú. En otros casos quizás sí, pero en el caso del aborto creo que hay desde el liberalismo una posible crítica al mal llamado, desde esa perspectiva, derecho al aborto, en favor del derecho a la vida y a la libertad, de ese nasciturus, y también hay, bueno, el objetivismo de Ayn Rand, por ejemplo, es un radical defensor del derecho al aborto de la mujer y es una corriente liberal, ¿no? Entonces, bueno, pues mi ley compra más unas premisas, otros otras. Al final, yo esto reflexiono sobre ello en este libro que tengo aquí, de Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Creo que es una cuestión que no se puede resolver solo desde dentro del liberalismo, sino que hace falta eh, que ese debate beba de fuentes, si lo queremos, filosóficas y también biológicas, Mm. extraliberales. Es decir, al final el debate es cuándo empezamos a considerar que un ser humano es sujeto de derecho. Creo ¿Con que la es el debate concepción ese. Mm. o más adelante? Pero que eso es algo que el liberalismo ni cualquier otra filosofía política del estilo del liberalismo puede resolver por sí mismo, porque es un debate filosófico mucho más amplio que trasciende al liberalismo. Pero bueno, claro, si uno compra la tesis de que un ser humano es sujeto de derecho, tiene por tanto derecho a la vida desde la concepción, pues no me parece incoherente que uno esté en contra del aborto, salvo supuestos en los que no se pueda, por ejemplo, violación, que no se pueda Claro. responsabilizar a la mujer de haber concebido al nasciturus.
Pues bueno, interesante esta visión, porque además yo creo que muchas veces a alguno de los que nos estáis viendo os lo habéis preguntado, y también el posicionamiento de Juan Ramón Rayo con respecto a Bueno, esto. yo Y no qué me he piensa. posicionado, ¿eh? No, 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 Yo solo he dentro de la expuesto corriente las dos liberal, digo. posturas, Eso es, eso es. y no me he posicionado no por nada, sino porque no lo tengo claro. Veo argumentos a favor O sea, una cosa es cuál es mi posición particular, moralmente mía, y otra es mi posición como liberal y como, si lo queréis, articulador o intento de articulador de ideas liberales. Entonces, como filósofo, decirlo de alguna manera, con muchísimas comillas, no lo veo claro. Veo argumentos en una dirección y en otra. Y por tanto, simplemente expongo las dos posturas y lo único que estoy diciendo es que claramente la postura correcta dentro del liberalismo no es necesariamente una. Puede ser la otra también.